Buen día, estimados profesores. Estamos elaborando este video para dar cumplimiento a las actividades del módulo quinto de nuestro curso y para dar paso a la primera parte de la actividad. eh, Voy a comentarles acerca pues de mi diseño de, de proyecto educativo que decidí considerando pues experiencias anteriores relacionadas con esta nueva normalidad educativa, ya que los 50 minutos normales de la sesión pues se reducen considerablemente por demoras adaptativas en el acceso de los alumnos a las plataformas digitales y también por la frecuente pérdida de calidad de señal de audio y video. Entonces, para mí ha representado un auténtico reto eh, adaptar el diseño de mis clases para poder poner en contacto a los chicos con los saberes, con los conocimientos, con los aprendizajes esperados de las diferentes asignaturas que imparto. Y en este caso, bueno, mi proyecto es de autonomía curricular, vida saludable, la nueva asignatura que pues se vinculó a los temas de la autonomía curricular y los aprendizajes esperados propuestos para la sesión diseñada eh, son reconocer la necesidad y la importancia de privilegiar el desayuno y desestimar la cena como una práctica saludable de nutrición en la adolescencia para el sano crecimiento. Ese es el aprendizaje esperado del tema que como nombre de la sesión, como título de la sesión, yo decidí ponerle desayunar más y cenar menos. ¿Por qué? Bueno, porque hay una gran cantidad eh, de dificultades, de malas prácticas que tienen que ver justamente con estos malos hábitos que acarrean grandes problemas de salud y bueno, pues ahora es interés que este tipo de saberes también los llevemos a las aulas y que eduquemos a los niños precisamente en el saber tomar decisiones acerca de un futuro saludable. Y esta es parte, pues, entonces, de los aprendizajes esperados de la asignatura. Previamente, decidimos que el diseño de la actividad tendría que ser una aula invertida para así ganarle tiempo a, a este distanciamiento, al contacto virtual. Y para eso, bueno, pues era necesario enviarles un material de inicio, materiales por avanzada. Entonces les enviamos dos videos y una lectura, un video corto, muy corto los videos, que solamente tenían que ver para ya estar ellos en contacto con algo de saberes y no llegar en blanco a la sesión e ir anticipando, que ellos ya pudieran ir anticipando lo que es el aprendizaje. Entonces, el primero de los videos es la importancia del desayuno, el segundo es las consecuencias de no desayunar y la lectura se refiere a qué sucede cuando cenamos tarde y al otro día no desayunamos, que los médicos consideran una combinación letal para los jóvenes, muy dañina para los niños y bueno, que es una práctica muy habitual entre los adultos. Para esto tengo que remitirme al contexto de mis estudiantes, que son alumnos de secundaria de primer grado, que obviamente dependen de las decisiones de sus padres acerca de lo que deben comer y en qué momento comerlo. Entonces eso complica, pues de cierto modo mucho, porque tiene que llegar a mover las prácticas habituales del hogar y el niño pues tiene que reflexionar ciertamente acerca de lo correcto o lo incorrecto de las prácticas habituales en cuanto a estos hábitos alimenticios. Y bueno, los productos que obtuvimos, que paso al análisis de ellos, son las evidencias que, ellos, que ellos tuvieron a bien enviarme y las voy a compartir aquí para que podamos verlas. Y aquí tengo la primera de ellas. Esta la elegí porque el niño hizo significación eh, respecto del video de las consecuencias
de no desayunar en sí mismo y las reflexionó en sí mismo y para él fue significativo hacer este dibujo en el que él considera que el riesgo más alto que corre quizás él o quizás el que él percibe en su núcleo, en su entorno, es el de la obesidad. Por supuesto que fue un punto de los que se trataron en el video, pero él decidió tomar como centro de su reflexión justamente la obesidad. El producto que yo les propuse, el producto que les anticipé que debían entregar era un mapa mental, pero siempre dejo yo la puerta abierta para que los niños me propongan, para que ellos puedan retar la actividad y decir que ellos quizás consideran aprender mejor de otra manera. Y eso a mí me permite conocerlos mejor y de cierto modo también me da pauta a retomar las últimas de las lecturas que estamos viendo en este módulo, que tiene que ver con que no siempre debemos partir de aprendizajes previos, que también la curiosidad y la propia expectativa del alumno y su propia imaginación pueden ir generando a partir de ahí una significación del conocimiento. Y entonces yo les doy pauta a que también decidan ellos, que me propongan a negociar qué otra actividad pueden realizar ellos para mostrar sus aprendizajes. Y en este caso, esta es una de las que me han propuesto. El niño decidió hacer un dibujo y decidió hacerlo esto y me pareció genial. Está bastante bien realizado el dibujo para un jovencito de primer año. El siguiente es este. Este trabajo, en el jovencito, el alumno, decidió que la importancia del desayuno era lo que a él le significaba en el sentido de qué alimentos debería elegir. Es otro de los puntos abordados también en los videos cortos, que sí es necesario desayunar, pero hay que saber elegir qué desayunar. Y finalmente, como este proyecto que he propuesto es de más largo alcance, quiere decir, no se desarrolla en una sola sesión, sino en varias sesiones, evidentemente ellos tenían que aprender también a elegir sus propios alimentos. Y él decidió que este dibujo le significaba a él, que en la importancia de desayunar, saber elegir los alimentos que va a desayunar, tienen que ver no con lo que se les ocurra finalmente, sino con el plato del bien comer. Y de algún modo ya está significando él en su mente las ideas acerca de que lo rico, lo sabroso no siempre es lo saludable. Y este me gustó mucho porque este trabajo significa más el entorno que está en contacto con el alumno. Este alumno evidentemente está expuesto a los medios, está pendiente de lo que sucede en su entorno y aún pasando por alto la falta de ortografía en su trabajo, él me evidencia aquí que sabe y conoce de este tema a partir de lo que ve en los medios y él decide que las consecuencias de no desayunar que tienen que ver con lo que se come y lo que no se come. Y en este caso, él decide que el consumo de harina en exceso, refrescos y comida chatarra es algo que debe evitarse porque es algo a lo que ha estado expuesto en los medios de comunicación. Incluso incluye él en su trabajo, que es un cartel, me parece, eh, los octágonos de la nueva normativa acerca del etiquetado de alimentos, del etiquetado y envasado de alimentos, que deben exhibir esta información. Entonces, él de algún modo sabe, ya intuye que tiene que ser perceptivo a esa información del entorno para poder tomar decisiones en cuanto a sus alimentos. Y me pareció fabuloso, este trabajo es fantástico. Este trabajo, en cambio, tiene el mérito de ser muy puntual en cuanto a lo solicitado y en cuanto al manejo de abstracto de los conceptos. Entonces, me da la idea de un jovencito que atiende muy bien el requerimiento y hace un procesamiento eh, muy metodológico de la información. Y el resultado es justamente el trabajo que yo solicité sin, eh, sin, otro, sin otro aporte, vamos, sin más discusión. Y él nos presenta un mapa mental acerca justamente del desayuno.
significando allí alrededor las ideas más relevantes que él encontró a partir de la información que se les envió, que fueron estos videos y estas lecturas. Y en mi experiencia, de este poco tiempo, he entendido que comenzar a conectar los conocimientos a partir de la zona de desarrollo próximo, en verdad es muy complicado. Y me sentí muy bien en esta última lectura cuando me di cuenta de que efectivamente muchos estamos padeciendo con de verdad, ¿y cómo voy a saber de dónde partir? ¿De qué aprendizajes del alumno tengo que partir? Entonces, me partía yo la cabeza tratando de buscar el modo de evidenciar que el alumno de algún modo me dijera desde dónde podría. Pero obviamente esto es algo que está inconsciente en él. Normalmente somos inconscientes de lo que sabemos y también somos inconscientes de lo que no sabemos, ¿no? Y la idea es ir procurando hacer esa conciencia, hacerse consciente de lo que sabe, es ir un poco a la metacognición, a hacerse crítico de lo que sabe y de lo que es capaz de poder construir a partir de ahí. Entonces, el hecho de imaginar para poder construir conocimiento me resulta algo bastante fabuloso, bastante creativo. Y ya nada más para dar paso entonces al, a la segunda situación del video. Bueno, sí, yo, en cuanto al aprendizaje significativo y hacer no solo actividades de aprendizaje que signifiquen en los alumnos, sino también evaluaciones que realmente signifiquen, tiene que ver con cómo comprometemos las habilidades de pensamiento de nuestros chicos, ¿no? De nuestros estudiantes. Y pues bien sabemos que las actividades que son consideradas de bajo nivel, que simplemente tienden a eh, conocer conceptos y a memorizarlos y después rescatar esa información para eh, comentarla, si tienen suerte en un café o en una charla de recreo, eh, pero más bien para el examen, que estudian ellos para el examen. Bueno, pues son consideradas actividades de aprendizaje y también actividades de evaluación de pues de muy bajo nivel, ¿no? Que no representan un reto y tampoco significado y que normalmente pues se pierden con el tiempo, se quedan por ahí en la memoria de corto plazo y en algún punto ya se pierden y ya no es necesario tenerlos guardados. Y me parece a mí que sí, efectivamente, para que realmente signifiquen el alumno y este aprendizaje pueda ir construyendo escalones y hacer el bucle también, o ese regreso o ese retorno para seguir revisando lo aprendido y seguir resignificando sobre esos nuevos aprendizajes, es necesario que la actividad de aprendizaje sea creativa y que sea retadora. Entonces tendríamos que irnos a las perfiles de pensamiento de más alto nivel, como el de analizar, el de evaluar y sobre todo el de crear. Cuando les pedimos a los chicos que muevan su creatividad, sobre todo los más jóvenes, me sorprende cómo de pronto ellos mismos eligen. Cuando ellos mismos me proponen y retan la actividad que yo les he puesto y me proponen hacer una diferente, están siendo creativos. Y cuando ellos deciden de qué modo pretenden hacerme significar que han aprendido, este, veo toda la creatividad que despliegan. Entonces, se les propone inventar, se les propone diseñar, se les propone pensar en una mejora. Entonces, pienso yo que sí es justamente que ese tipo de actividades, justo con este tipo de evaluaciones que propongan un reto, que signifiquen un reto para los alumnos, pueden generar un conocimiento más perdurable y que pueda ser revisado en ese ciclo de bucles del que nos comentan también las lecturas. En ese construir y deconstruir para volver a edificar sobre ese conocimiento es justamente de lo que tratamos. Y pues creo que, creo que es todo lo que tengo que decir por ahora y agradezco mucho a los desarrolladores de este curso y a mis colegas profesores con los que hemos estado compartiendo nuestras experiencias. Gracias, buena noche.